Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, qué gusto saludarte, hace mucho que no conversábamos. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Estoy aquí en la carretera justo a Arizona. Ay, muchas gracias por hacer una pausa en este trayecto rumbo a Arizona para conversar con nosotros sobre esta ley SB4 que vaya, un revés a los derechos humanos, una ley que la Corte Suprema de los Estados Unidos pues le da facultades a Texas de aplicarla y al ratito, poco tiempo después, pues una corte de apelación la echa para abajo. ¿Cómo ves? Pues efectivamente esta ley ha estado así desde sus inicios, desde que la anuncia el gobernador Greg Abbott, que además hay que recordarle a la audiencia, Juan, que lo hace el Día Internacional de las y los Migrantes como una especie de burla. Es cuando él anuncia esta ley que entraba en vigor el 5 de marzo y que desde entonces hubo varias apelaciones en su contra, varias demandas en contra de esta ley, desde el gobierno del presidente Biden, desde el Departamento de Justicia, pero también AILA, ACLU, que son estas grandes asociaciones de defensa de derechos civiles, interpusieron denuncias en contra de esta ley xenófoba antimigrante, pero que además le falta mucha claridad en la operatividad, querido Juan, es decir, no están capacitados ni los policías ni los jueces para llevar a cabo esta labor migratoria. Es un tema que todavía en el quinto circuito se sigue discutiendo si es constitucional o no. Es un tema inconstitucional porque normalmente la facultad migratoria corresponde a la federación y no a los estados. Extraña mucho que el Supremo Tribunal el día de ayer haya extendido el plazo para decidir sobre este asunto y hoy de manera pues expedita haya decidido 6 votos contra 3 que justamente le daban la razón a Texas. Eso me parece muy complicado, me parece que no abona en este ambiente político en donde el uso de los migrantes se ha dado de forma negativa, ¿no? Y también me parece que no está la propia Corte observando las decisiones que este Supremo Tribunal ha tomado similares, como el caso de Arizona en 2012 o otros casos, incluso en 1800 y tantos en California o en 1930 en Mississippi y en un par de estados más. Entonces, el Supremo Tribunal justamente en 2012 bloquea una ley antimigrante similar en Arizona con el argumento de que es una facultad federal y ahora pues estos jueces deciden que sí, que Texas se tiene que defender y que entonces se le permite implementar esta ley. Incluso los 3 jueces que votan en contra explican y argumentan que esto puede generar una crisis y un caos en términos de la ley migratoria en Estados Unidos. Ahora cada estado va a querer hacer su propia ley y bueno, eso sin mencionar, Juan, las complicaciones en la implementación, porque falta claridad en la operatividad, no está claro bajo qué argumento van a detener a alguien, cuál es esa causa probable que mencionan la ley, queda muy sujeto a decisión del policía. Los propios policías, Juan, ya salieron de varios lugares como la policía de Dallas, Fort Worth y otros lugares en Texas a decir pues que ellos pues, prácticamente no van a implementar esta ley, que no tengan miedo los migrantes, en fin, entonces hay una discusión hasta en las propias policías de querer o no hacer esta labor. Y luego los costos que esto puede tener, las implicaciones a nivel de la dinámica comunitaria, la salud mental. Hay que recordar que el 40% de la población en Texas es latino, entonces hoy por el perfil racial van a poder detener al que sea. Bueno, ya no, porque justo ha seguido este proceso tortuoso, ¿no? 3 veces la Corte Suprema ahora sí que amplió el tiempo para decide el día de hoy, pero hoy también una Corte Federal lo vuelve a bloquear y creo que ese va a ser pues el camino de esta ley, o sea, va a estar siendo apelada en diferentes tribunales y espacios, porque pues definitivamente es una ley que afecta de manera directa la operatividad del gobierno federal a los migrantes y algo muy importante que hoy mencionaba la Cancillería mexicana, que muy bien sacó un comunicado, creo muy puntual, con los puntos más relevantes para México, pero sobre todo con una advertencia importante, que México no va a recibir a los deportados que prevé esta ley, porque esta ley prevé que los jueces locales puedan definir la deportación no solo de mexicanos, sino también de otras nacionalidades a México. Y eso, por primera vez veo que pues el gobierno mexicano sí saca con toda claridad que no va a aceptar esta decisión. Qué bueno que también Sí. la candidata
Claudia se haya manifestado en contra y bueno, hable de esta relación bilateral pues mucho más igualitaria o justa, cuando menos. Siempre ha sido desigual, hay que reconocerlo, Siempre. pero sí necesitamos que sea pues con más justicia, con más inteligencia, más de cara a la posibilidad de que Trump vuelva al poder. Oye, nos queda un minutito, pero no solo ellos se pronunciaron en contra, el gobierno de México y la doctora Claudia Sheinbaum, también la Casa Blanca, a través de su vocera, dijo que esta decisión no va a ser más seguro Texas, lo haría más inseguro y que crearía una situación de caos en la frontera. Pues sí, efectivamente la Casa Blanca ha estado en contra de esta decisión porque además pues genera caos y por supuesto esto no hace más seguro, incluso podría repercutir en mayores impuestos a los tejanos porque esto cuesta. ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto? ¿O de dónde van a quitarle para ponerle esto? Entonces, definitivamente no abone nada positivo, pero sí genera xenofobia, miedo, inestabilidad y afectación a la salud mental de las personas latinas en ese Estado y en general una afectación al Estado mismo y Estados Unidos con poniendo sobre la mesa un riesgo inminente de otros estados que quieran hacer algo similar. Y creo que es un tema puramente político. Sin duda alguna. Eunice, pues que tengas muy buen trayecto. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarte y espero verte pronto por acá. Muchas gracias a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Nos vamos a una muy breve pausa.